Bueno, buenas noches a todas, compañeras, queridas, amigas, que estamos acá juntas de todos los días y de vez en cuando, y algunas recién conociéndonos. Nosotras quisimos hacer este encuentro. Tengo que agradecer a tantas, que es una lista interminable. Guillermina nos dijo, lo podemos hacer en Loco Arte, porque ella había trabajado con el dueño de Loco Arte haciendo estas refacciones y tenía una amistad ahí que nos iba a permitir hacer este encuentro acá. Y acá estamos en Loco Arte, un lugar hermoso, muy loco, de arte. Y después, bueno, Estela, Barbie, Anabel, Luciana, Antonella, y siguen los nombres de muchas, Andrea, bueno, ahí anduvieron buscándole la vuelta para que esto fuera posible. En realidad, yo estoy convencida de que las grandes transformaciones vienen de nuestra mano. No porque no puedan transformar los varones, sería una loca, y además creo que han sido muy necesarios y muy protagónicos en la historia. Pero digo, alguna cosa de insubordinación, de no creer que todo está decidido y que podemos emprender la lucha, tiene mucho que ver con nosotros. La lucha, la que fuera, la de todos los días, la de salir adelante con una idea, la de las artistas. Ustedes vieron la cantidad de mujeres que aparecen en el video de distintas escenas, desde Juana hasta Lola, pasando por Azucena y Estela, por estas mujeres que nos han dejado una huella imborrable, han dejado una huella imborrable en la historia, que es que no hubo dictadura posible para pararlas. Y tuvieron que salir ellas, porque era muy difícil para los varones. Y ellas eran casi como unas locas, como decían los periodistas de la dictadura. Y sin embargo, hoy cuando las vemos abrazadas a los nietos, o gozando de la alegría del reencuentro, o buscándolos, lo que todavía nos falta encontrar, sabemos que la vida tiene una fuerza en esas mujeres inquebrantable, inclaudicable. Nosotras quisimos encontrarnos aquí en Almirante Brown, y hay muchas compañeras vecinas, yo digo de la tercera sección electoral o de la otra, porque acá Anaí está en otra sección electoral, pero también, o Claudia, o la negra Gladys, o Mónica, que no sé por dónde anda, o Betina, que viene de Lanús, o la Franganillo, que viene de Capital y no importa, o Gilla, que es de Varela, porque entendíamos que el encuentro entre nosotras no tiene muchas fronteras geográficas, tiene más fronteras de sentido, de ideología, de creencias, de convicciones, de ganas de transformar la realidad desde adentro de la panza y del corazón. Yo digo esto porque esa unidad es la que nos va a permitir a las mujeres que construimos poder de manera muy diferente que los varones, y eso está en la esencia y también está en la historia del patriarcado poderoso sobre nosotras resistentes. Pero hay una característica muy importante, que es esta paz y este amor con el que podemos también construir poder. La presidenta cada rato dice amor, y no es una palabra vacía, porque frente a miles de agravios, ese amor está presente en las madres, en las abuelas, en ella defendiéndose, en las miles de mujeres que hay en Almirante Brown, que hace pocos días nos encontramos en un encuentro que decíamos las mujeres construimos la patria o transformamos realidades, ya ni me acuerdo cómo le pusimos ese encuentro, pero que tenía que ver con las mujeres de los barrios, las mujeres humildes, que a veces estaban solas en sus casas, peleándola con sus hijos, y que hoy, gracias a una decisión de la política pública nacional, se pueden encontrar, se pueden cooperativizar, pueden pensar en un proyecto y además están estudiando. Y muchas de ellas nos decían, yo pensé que esto no era para mí.
pensé que era para mis hijos, para los que vienen, pensé que lo mío ya estaba, era este destino. Y no saben la garra, la fortaleza, la fiereza con lo que han emprendido esta nueva etapa de sus vidas. Es como un renacer. Son capaces no solamente de aprender, de estudiar, sino de una creatividad enorme. Y a veces nosotros en esta ciudad que el intendente Giustosi dio llamar en de las artes y las ideas, hoy conversábamos con nuestras compañeras mientras mirábamos unos datos que nos preparó Rosarito Recal de la situación de Almirante Brown, y no tenemos una sola escuela de arte de verdad. Tenemos talleres, pero no tenemos en esta ciudad de artes y de ideas una sola escuela de arte que nos dé la posibilidad a todas, a las inspiradas y a las no inspiradas, a crear cosas con nuestras manos, con nuestra cabeza, con nuestras voces, con nuestra pluma, con nuestra palabra. Eso es un desafío que tenemos por delante. El otro gran desafío que tenemos es el desafío económico. En Almirante Brown, como pasa en muchos distritos, una ciudad que tiene más habitantes que Neuquén, que Chubut, que Santa Cruz, que tiene más extranjeros, por ahí andan las compañeras que trabajan en migraciones, que Formosa. Tenemos más extranjeros en Almirante Brown que en nuestras provincias limítrofes. Si bien tenemos leyes y leyes garantistas que tienen que ver con las migraciones, tenemos serios problemas de trabajo. Tenemos serios problemas de trabajo porque alrededor del 51 o el 56% de la población económicamente activa, que es la que busca trabajo, en ese porcentaje, entre el 10 y el 20% no tiene trabajo en Almirante Brown. Pero sí hay mucho trabajo informal en Almirante Brown. Entonces, tal vez, sin inventar los grandes títulos, o sobre todo las grandes marquesinas, nosotros vamos a empezar a hablar de cómo le damos fuerza y sentido a las pequeñas unidades productivas, a la economía popular, a las pymes, que son las verdaderas generadoras de trabajo. Aquí nosotros estamos pensando en cómo hacemos para incorporar más tecnología, más capacidad de comercialización, cómo trabajamos en sintonía con un proyecto político nacional e integrador, porque no creemos que un municipio pueda salir adelante desde un municipio, que es lo que también nos quiso hacer creer el ex intendente Giustosi, y ahora Bollettieri lo repite. Bollettieri dice que todo lo que hay en Almirante Brown y lo que pasa y el progreso o el no progreso depende del municipio. Parece que desconoce que muchos de los habitantes de Almirante Brown son pensionados o jubilados, que el 90% de la población que está en condiciones de ser jubilado o pensionada lo está, que existen programas nacionales, que existe un programa que invierte 12 millones de pesos por mes, que es el Argentina Trabaja y el Ellas Hacen en Almirante Brown, que hay decisiones políticas trascendentes como la asignación universal por hijo para los niños de Almirante Brown cuyos padres no cobran asignación porque tienen trabajo informal, que existen programas, y Rosario me decía en su papelito, hay que hacer un progresar de las mujeres por el gran porcentaje de mujeres jóvenes que tenemos que no estudian ni trabajan. Parece que se olvidara de que la obra pública en Almirante Brown durante los primeros años de gobierno, que sí pareciera que funcionó, tuvo que ver con decisiones políticas de un gobierno nacional que invierte en obra pública y que además transfiere fondos directos al municipio, como pasa con el presupuesto de educación, que mensualmente su presupuesto, acá tengo a la ex jefa distrital de educación, que asciende al año en 34 millones de pesos, de los cuales lastimosamente, y por allí hay directoras, inspectoras, les llegan algunos subsidios casi graciosos de entre 10.000, y cuando uno cumple 25 años o 100, como le pasó a la Escuela 9, 100.000. Después no se ocupó de saber, si nosotros hacemos las cuentas no nos da ninguna con los 34 millones de pesos, ¿no? No nos da ninguna cuenta de que eso se haya invertido en educación. Y además plantea
que esa inversión es una inversión que tiene que ver con las colonias de vacaciones, para la cual pide la misma plata para igual destino a la provincia de Buenos Aires y a la Nación y a la Secretaría de Deportes Nacional. Entonces, no creemos que sea posible tener un proyecto en Almirante Brown que no esté atado a un proyecto integrador. No creemos que la economía de Almirante Brown pueda desarrollarse, pueda crecer, podamos generar trabajo si no hay un proyecto que sea integrador, inclusive del país para el resto de América Latina, y que se fortalezca ese bloque que pueda defenderse de los ataques mafiosos del imperio, porque todas nosotras escuchamos y sabemos y leemos que el imperio todo el tiempo trata de generar guerras, con esa concepción del poder machista e imperialista, de dominación, de entrar en los países para generar guerra, conflicto, o generar, como pasa habitualmente y como nos viene pasando, investigaciones mafiosas de sus servicios de inteligencia. Exacto. Nosotros creemos que podemos salir adelante en Almirante Brown y que tenemos el desafío enorme de coincidir en profundizar esto que venimos viviendo, esta alegría enorme de tantísimas leyes en beneficio de las mujeres, tantísimas, de la ley de salud sexual y reproductiva, de la ley. A mí me impactó cuando la presidenta en el 2010, para festejar el Día de las Mujeres, sancionó la ley que tenía que ver con el trabajo en casas particulares, porque es como el último piso de la exclusión, es como los peones rurales, que nunca llega a ningún derecho, porque la trabajadora en casas particulares tiene que negociar con su patrona, que tiene el sueldo, la posibilidad de contratarla o descontratarla. Bueno, de eso se trata el proyecto en el cual sentimos que las mujeres no solo recuperamos el voto con Eva Perón, no solo transitamos años de historia en la que luchamos permanentemente por más justicia, militamos en los 70, fuimos víctimas de la dictadura genocida, sino que después resistimos como resistieron las madres, nos sentimos parte de esa historia. Además de resistir, fuimos capaces de dar a luz vida nueva y ganas de salir adelante y de proyectarnos. Y me parece que el desafío enorme que tenemos es saber que podemos también ejercer poder. Porque cuando vemos a las mujeres que alrededor del 40% en nuestro país hoy ocupan cargos de funcionarias o cargos electivos y que pueden llevar adelante las decisiones que asumen con compromiso, con convicción, con ideología, tenemos que saber que este modo de construir, que es desde arriba y con el abajo, no es desde arriba solas, es imposible solas, es con el pueblo organizado, con las mujeres y los varones organizados. No pensamos el país de las mujeres, ni el Brown de las mujeres. Queremos uno para todos y todas. Luchar por la igualdad, transversalizar las cuestiones de discriminación para que no haya discriminación, es un desafío enorme que tenemos que plantearnos. Desde un lugar de humildad, pero con la convicción de que podemos hacerlo. Y digo, sin nuestro protagonismo, es muy difícil que haya igualdad. Sin nuestro lugar ocupándolo como nos merecemos, como debemos ocuparlos, es muy difícil lograr la igualdad. A nosotras nos ven trabajando en el barrio, trabajando en lo social, construyendo desde abajo cotidianamente, ayudándonos a unas a otras, solidarizándonos con las causas que son de todos. Les cuesta mucho más vernos protagonizando espacios de conducción, generando acciones políticas potentes y respetarnos desde ese lugar. Yo estoy segura, y además mientras hablo miro caras de mujeres que admiro, la miro a Claudia, la miro a Silvia, a la negra, bueno, a todas, porque Anaí, en el lugar donde están, acá está mi amiga y compañera, allá hay otras, la miro a Mónica, que todos los días tiene 80 ideas para hacer cosas en Almirante Brown, y se le ocurren desde mayólicas en escuelas que cubren, no sé, 2000 metros, hasta convocatorias amplias a aprender lo que ella sabe hacer porque le encanta enseñar. Digo, a María Marta, que tuvo su batalla ahí, no solamente, no ella sola, con otros varones, a todas,
creo que el gran desafío que tenemos es escucharnos, alimentarnos, concientizarnos, concientizar a otras, organizarnos y ser capaces de darnos una chance, porque a veces, Virginia Franganillo siempre dice eso, que había una época en que las mujeres en política éramos más solidarias, pero yo creo que el tema central no es que dejamos de ser solidarias, es que vivimos una etapa de mucha resistencia en democracia también. Vivimos años de hiperinflación, vivimos un neoliberalismo salvaje que nos hizo creer que si cada uno de nosotros se salvaba, salíamos, era la única manera que teníamos. Después aprendimos el trueque y no nos olvidemos que las que más generamos trueque fuimos nosotras, buscándole la vuelta a ver cómo salíamos adelante. Y después, cuando parecía que no había esperanzas, y vino Néstor, y vino Cristina, y le dábamos chances hasta ahí a ese gobierno que ilusionaba. Cuando vinieron ellos con ese viento, vieron que ya parecía que los jóvenes no nos seguían a ningún lado. Yo veía las marchas nuestras y cada vez menos pibes y cada vez más indiferencia. Solo los hijos salían a escrachar milicos en esa época. Solo ellos resistían las leyes que nos habían dejado, que nos había dejado Menem. En ese momento de mucha dificultad y de mucho remarla desde abajo, en el que estuvimos las mujeres emprendiendo desde el cuidado de los pibes hasta emprendimientos que sirvieran para llevar productos al trueque. Yo me acuerdo que en algunos casos habíamos empezado con el microcrédito, no sé dónde anda Mónica, y con el microcrédito empezamos a ver que las mujeres encontraran lo que sabían hacer para poder producir, para poder intercambiar. Cuando vino Néstor, yo me acuerdo que estábamos en el Ministerio de Desarrollo muy cerca de Betina, en la oficina, y en el 2005 nos llaman para decirnos que había que ir a La Rosada porque nos habíamos desendeudado, y todos nos miramos y decíamos, ¿desendeudado? Si parecía que el riesgo país y la deuda eran algo que jamás íbamos a terminar de pagar. Parecía una condena. ¿Vieron esas condenas? Bueno, parecía que nunca íbamos a terminar de pagar. Y fuimos al Salón Blanco y no éramos tantos. Éramos más bien poquitos. Era más la conferencia para afuera que la que pasaba ahí adentro. Y ahí nos dimos cuenta. Yo siempre digo que me di cuenta de la transformación enorme el día que se recuperó la ESMA, pero eso tiene que ver conmigo. Ese día sentí que volví a vivir. Ese día fue muy fuerte. Ese día cuando empecé a ver los dedos en B y las manos y los puños en alto, que parecía que habían desaparecido de nuestra historia, junto con lo que habían desaparecido nuestros compañeros. Y escucharlo a Juan Cabandier, que era la primera vez que hablaba en público y que había encontrado su identidad. Parecía imposible. Bueno, muchas cosas pasaron. Muchas nos tienen a nosotras como protagonistas. ¿Por qué no serlo ahora? Siempre nos cuesta, frente al momento electoral, decir, allá vamos. Y nosotras estamos convencidas que vamos en colectivo, no vamos de a pie y solitas. Yo no podría haber venido a hablar con ustedes sin saber que había compañeras de distintos grupos, sin pensar que el grupo al que yo pertenezco era el único que tenía que estar, sino el de todas, porque siento que tenemos una pertenencia que va más allá del espacio pequeño, que tiene que ver con nuestras convicciones, con las cosas que queremos transformar. Y también sentí el gran desafío de convocar a otras, a mujeres que construyen desde lo propio, pero que tienen sentimiento y sentido de lo colectivo. Y me parecía que era fundamental convocar a otras, a que nos conozcamos, a que sepamos que este camino es un camino de ida, de ir más a fondo, de estar con el corazón caliente todo el tiempo, de no aflojarle porque no es tan fácil, es complicado. Aparte, pareciera que cuando se trata de la disputa de poder se vuelve durísimo para nosotras, y sin embargo
lado siento una gran energía, acá están también mis hijas y por ahí andaba mi nieto que le tocó pobre quedarse, y me parece que de eso se trata. Nosotras cuando marchamos, marchamos con todo al hombro, con la familia, con las creencias, con las convicciones y sobre todo sabiendo que hay compañeras al lado de cada una. Bueno, muchas gracias. Nos fuimos de la gestión y nos parecía triste, doloroso, acá está Cintia también, dejar a los pibes del envión. Era como una cosa que nos dolía el alma y no los dejamos. Nos fuimos de ese laburo, pero seguimos ahí junto a los pibes. Y por ahí pasa la convicción. Con muchas de ustedes, de mucho tiempo, de muchas historias, la negra Gladys cuenta de los 80, las educadoras sanitarias comunales. Claro, éramos 2 pibas. Y esa es la batalla. Es la batalla por construir realidades, por construir transformaciones, y que a mí me cuesta porque muchos años pensé que la toma del poder era de otra forma, no electoral, no creía mucho en las elecciones. Vengo creyendo en estos últimos 30 años y sobre todo después de Chávez y después de Néstor, vengo creyendo en las elecciones. Y me parece que hay que darla a esta batalla, pero estemos seguras que es esta y es la que viene, porque no las vamos a abandonar a las batallas. Eso es lo que nos distingue, en las cosas que creemos, en nuestro profundo amor por el otro, como dice Cristina, que la patria es el otro. Así que las vamos a seguir convocando a la campaña, que es cruel y mucha, a los fiscales, a todas las cosas que nos van a ir tocando, porque lo hemos elegido. Y seguramente a lo que vendrá, a las alegrías enormes y a las no tanto, y a las que van a seguir, porque si hay una convicción que tenemos es que nunca vamos a dejar de ser, de sentirnos y de pelear junto a nuestro pueblo.